Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. La última predicación respecto a esta saga de Formando el Carácter, el nivel 4. Y quiero que le prestemos atención a todo esto. Mire, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dios nos habla a través de su gloriosa palabra acerca de este tema. Y aquí es donde les pido que prestemos mucha atención, que destapemos nuestros oídos, que permitamos de que sea Dios obrando, de que Él mismo sea glorificándose. Permitámosle a Dios que Él mismo sea tomando el control de nuestras vidas. Mire, aquí es donde va a marcar la diferencia entre vivir en el Espíritu y la diferencia entre si realmente desarrollamos un ministerio de fuego y cumplimos el propósito de Dios o simplemente nos quedamos como unos religiosos más. Pasemos de diapositiva, mire. Preste atención. En Lucas capítulo 4, versículo 18 nos dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ojo con esto. Aquí ya estamos hablando de pura guerra espiritual. Dios nos está hablando y nos está llamando, como dice una canción de Marcos Witt, nos está llamando a la guerra, nos está llamando hacia afuera. Pero ¿por qué o qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor nos habla de algo tan agresivo en este momento? Y usted dirá, ¿pero cómo así que agresivo? Sí, se lo voy a explicar. El plano espiritual se mueve. La Biblia es clara y menciona que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los violentos lo podemos arrebatar. Entonces nos está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Satanás, Lucifer o el diablo no quiere eso, porque es sacarlos de su esclavitud. Es como aquel faraón que tenía el pueblo de Dios en cautiverio. Entonces, ¿qué hace un esclavo? Un esclavo trabaja hasta más no poder, hasta morirse, come muy poco y viste harapos. Y eso es lo que el enemigo ha llevado a la gente. Los lleva a trabajar solamente por dinero, a estar esclavos de vicios, a estar esclavos de la depresión, a estar esclavos de la enfermedad, a estar esclavos de cuanta cosa se le ocurre para venir a matar, robar y destruir. Y la gente no se da cuenta que el enemigo los tiene así. Y no podemos salir de ahí a menos de que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Y entonces la Escritura es clara, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es necesario que el Espíritu de Jehová venga sobre nosotros. El Espíritu Santo de Dios, ese bendito Espíritu que va a liberarnos, a restaurarnos, a sanarnos, a llenarnos de su gloria y a través de nuestras vidas a liberar a su pueblo, así como lo hizo a través de Moisés. Entonces, mire, es pura guerra espiritual. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El enemigo vino a derribar la raza humana. Y entonces, el centro de la vida espiritual es el corazón. Y el Señor vino ¿a qué? A sanarnos, a restaurarnos. Nos envía a sanar. ¿Cómo? Con la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. A través de la presencia del Espíritu Santo de Dios y su palabra en nuestras vidas. De hecho, Dios habla acerca de la palabra ungida. Cuando Dios nos unge, cuando tú y yo hablamos palabra ungida, así digamos un hola, así Dios empieza a obrar y empieza a transformar y empieza a restaurar. Y lo hemos visto, tenido casos en liberaciones bien profundos. Casos como por ejemplo lo que tú puedes ver en el video acerca del testimonio de un ex santero y palero. Empezamos a hablar. ¿Y qué hubo? ¿Qué más, tata? Y empezamos a hablar solo así.
Ni siquiera se había dicho el nombre de Jesús. Y el tipo empezó a vomitar. Y me decía, uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me siento mareado? ¿Por qué empiezo? ¿Por qué siento ganas de vomitar, pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preguntaba. Y yo lo quedaba mirando y me le reía. Le decía, lo que pasa es que tú trajiste a tus dioses. Y yo te traje a mi Dios. Y más fuerte es mi Dios. Y lo empezó a liberar así. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. La gente está cansada de escuchar un aleluya, un gloria a Dios y ver la incoherencia entre lo que sale de la boca de los cristianos y los hechos de los mismos cristianos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuánto más lo necesitaban aquellos en ese tiempo donde se necesitaba milagros, sanidades y liberaciones? ¿Para qué? Para que la gente creyera. Igualmente ahora que la gente está acostumbrada a ver de todo por la tecnología, por el avance en el desarrollo de la tecnología. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero ¿cómo será posible hacer esto? En la medida de que Dios mismo nos libere a nosotros. A poner en libertad a los oprimidos. Te voy a contar esto, mira. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos empieza a tomar, el primero que se va a hacer presente es el enemigo, porque te mete directamente a la guerra espiritual. Acordémonos, Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Así de sencillo, esto es así. Y vamos a lo que vamos. Yo no puedo decirles Cristo los ama, el Señor tiene planes maravillosos para ti y negar el plano espiritual y negar que así como existe un Dios, existe también un diablo y que también negar de que la guerra espiritual exista. Ya basta de tanta leche espiritual, es momento de traer crecimiento a la vida de cada uno. Pasemos de diapositiva. Mira, el carácter sostendrá la unción. Préstale atención. Esto que acabamos de ver en Mateo, o en Lucas 4:18, perdón. También lo vemos en Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Así lo leyó Jesucristo. Recuerden que él entró a la sinagoga y lo leyó y dijo, esta escritura se acaba de cumplir delante de vosotros. Y casi lo apedrean. Mira, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Prestemos atención a esto, miremos, miren. El Señor está hablando de que, como dice en su escritura, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, te lo voy a decir así, crudo, claro y sin pelos en la lengua, como decimos. El Señor quiere utilizar tu vida y mi vida para deshacer las obras del diablo. El Señor te quiere utilizar y me quiere utilizar para meternos en el rancho de Satanás y deshacerle, libertar todos los cautivos que él tiene. Si está gente en depresión, gente con ganas de suicidarse, homosexuales, lesbianas, transformistas, gente que está en el psiquiátrico, medicada, gente con el hogar destruido, gente con SIDA, con cáncer, gente que no tiene solución, gente que ha dispuesto el enemigo a acabarlos de destrozar, que les ha hecho hasta para vender y que ni siquiera el mismo diablo da un peso por ellos. Así Dios nos lleva ¿a qué? A entrar en esas canteras y sacar a esa gente. ¿Cómo? Dios mismo los va a poner en nuestro camino. ¿Para qué? Para que sean libres.
Entiende, el ser cristiano no es solamente decir gloria a Dios, aleluya, aquí estoy, nada, no. Es simple y llanamente, Dios te va a llevar ¿a qué? Dios nos va a llevar a su presencia. Dios nos va a llevar a que podamos estar en la presencia de Él, glorificando su nombre y deshaciendo las obras del diablo. Préstele atención. El Señor nos está diciendo que te escogió a ti, me escogió a mí, para manifestar su gloria. Y necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre, para que las obras de Satanás caigan y sean derribadas. Ahora, mira a tu alrededor, mira a tus hijos, mira a tu esposa, mira a tu esposo, mira a tu iglesia, mira dónde estás, mira a tus padres, a tus hermanos. Dios te quiere usar y me quiere usar para libertar, sanar, restaurar, para deshacer todo lo que el enemigo haya hecho. Dice la Escritura que el enemigo vino a matar, robar y destruir, mas Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso esa imagen, mire la paloma, el Espíritu Santo de Dios y un hombre sujeto a pasiones como tú y yo. O una mujer también puede ser ahí, porque ante Dios no hay diferencia. Y Dios dice, yo te quiero utilizar a ti mujer y te quiero utilizar a ti hombre. Dios quiere llenarnos. Hay pastores que dicen, no, la mujer no puede predicar. Y yo digo, ¿por qué? Si la Escritura dice que sí había mujeres que predicaban, que no pueden ser usadas por Dios. ¿Por qué no pueden ser usadas? Pues son usadas con poder y autoridad, lo he visto. Entonces es tiempo de que nosotros dejemos tantas cosas atrás y permitamos un toque del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo atraer la presencia del Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira, Jesucristo, el mejor ejemplo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Jesús obedece al Señor y se hace bautizar por Juan el Bautista. La primera persona de la Trinidad que aparece es el Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Y dice, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una cosa que faltó aquí es la orden que el Padre da. Dice, a él oíd. Imagínense, los fariseos en esa época querían ser oídos, querían ser reconocidos, querían aparentar delante de la gente. Mas la palabra de Dios es clara y Jesús obedece, aun cuando Juan el Bautista dice, no, pero ¿cómo así? O sea, tú vienes aquí, yo te bautizo, ¿qué te pasa? Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, deja que es necesario que se cumpla toda justicia. Y ahí viene el Espíritu Santo, entendamos esto. Jesús, antes de que venga el Espíritu Santo de Dios, no había hecho ningún milagro. Después de que viene el Espíritu Santo de Dios sobre él, empieza a hacer milagros, sanidades, resurrecciones, liberaciones, en fin, etc. Entonces tenemos al mismo Hijo de Dios, que le dice a Juan el Bautista, epa, bautízame. Pero Juan el Bautista le dice, pero si tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿cómo? Yo necesito ser bautizado por ti. Y le dice, no importa, deja, es necesario que todo lo que está escrito en la Biblia se cumpla, todo lo que dice acerca de mí se cumpla. Y entonces viene el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde Jesús empieza a recibir poder. Mire que Dios es claro y nos dice que cuando Jesús era pequeño, tenía mucho conocimiento de Dios y que la gente se asombraba en las sinagogas, aún los mismos fariseos y doctores en la ley, pues quedaban absortos con el conocimiento que tenía Jesús.
y que Jesús iba creciendo en gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero solamente cuando Jesús es bautizado, que arranca su ministerio. Y así es con nosotros. Tú puedes saber mucha Biblia, vuelvo te lo digo, te puedes haber leído la Biblia todo lo que quieras, pero hasta que no venga la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre ti o sobre mí, no va a pasar nada. Entendamos esto. Usted quiere glorificar el nombre del Señor, quiere tener su presencia y quiere hacer cosas sobrenaturales, necesita la venida del Espíritu Santo de Dios. Entienda. Mire, tantas cosas que hay, tanta oposición que hay del enemigo. ¿Todo por qué? Porque no quiere que usted y yo nos enteremos de este tema. No quiere que aprendamos a cómo atraer la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros atraemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, esa presencia empieza a quebrantar los yugos. De usted y yo dependemos. Depende de que tengamos un ministerio de fuego o no. Escúchelo bien. Pasemos de diapositiva. Mire, ministerios de fuego y poder. El triunfo de la cruz. Escuche bien. El triunfo de la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúcheme bien. Lo que le voy a decir, el Espíritu Santo de Dios me decía. Mire, si ve esa palomita y ve el fuego, entienda, si usted y yo no atraemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, nuestros ministerios no serán nada. Se necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo atraer la presencia del Espíritu Santo de Dios? Jesucristo nos dio toda la información. Primero, obediencia. Segundo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga a Jesús. Tercero, Jesús tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Ahora vamos a ver varios ministerios de fuego. Son tremendos, son poderosos. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Escuche bien. ¿Qué pasa con esto? Y usted dirá de pronto, no, yo no tengo ministerio. ¿Y usted qué sabe? ¿Acaso usted mismo se escogió a usted? ¿O dice la Escritura que Dios te escogió? ¿Cuál de las dos? Porque según lo que dice la Escritura, dice que Dios te escogió. Y tú te podrás ver pequeño o pequeña en este momento. Mas el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre y Dios Hijo dirán, ahora te voy a hablar. Ahora viene mi tiempo sobre ti. Ahora voy a mandar mi Espíritu sobre ti. Ahora te voy a despertar y va a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales. Un avivamiento fuerte y poderoso. ¿Y quién lo trae? El Espíritu Santo. Entonces, no podremos tener ministerios de fuego sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya vimos lo que Jesús nos enseñó, pero hay algo tremendo. Empecemos a ayunar como les enseñé. No solamente es quitar los alimentos, sino también empezar a quitar todo pensamiento que se levante en contra de la palabra de Dios. Detecta claramente qué espíritu es el hombre fuerte que tienes a cargo, que te tiene a cargo, que no te deja avanzar. Hombres, si tenemos problemas con la ira, empecemos a bajarle. Ya no más nos vamos a dejar llevar por la ira. Si tenemos problemas de faldas, ya no más. Mira a tu esposa, disfrútala. Dios te la entregó. Mujeres, si tenemos problemas de que te gustan los hombres, tienes lascivia, quítala. Mira a tu marido con los ojos que Dios lo ve. Si hay problemas en los jóvenes o en los solteros de masturbación, pornografía, ya no más, alejémonos de eso y empecemos a buscar
la presencia de Dios. Empecemos a ayunar exclusivamente por su presencia. Así como ayunamos, que por un milagro financiero, por una sanidad física y demás, empecemos a ayunar. Hoy, nosotros como pastores estamos en ayuno. Precisamente por esto y para esto. Porque una vez venga la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, como nosotros queremos, escuche bien, porque habrá gente que dirá, no, pero ¿cómo así? Como ustedes quieren, ¿acaso eso depende? No, momentico. Jacob pactó con Dios, y de ahí sale el diezmo. Y pregúntale a Dios en oración, si es que acaso le agrada o no le agrada, que tú le empieces a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Y entonces, nosotros estamos hablando con Dios, queremos una presencia gloriosa, como la derramó sobre muchos profetas, como Elías, como Samuel, en fin. Porque es necesario, se necesita. Si usted no se da cuenta, el plano espiritual se está moviendo y se necesita que usted y yo seamos despertados. Hay gente que usted no conoce que está orando para que Dios lo libere de su cautiverio. Y cuando ora, lo que Dios está mostrando es que están orando para que usted y yo seamos levantados ministerialmente y llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos esto. Y entonces Jesucristo venció en la cruz del Calvario, despojó a principados, potestades, gobernantes, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces, ¿por qué no se está haciendo efectivo eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tienes a un pariente enfermo? ¿Cuántas veces tienes a un pariente en el psiquiátrico? ¿Cuántas veces tienes a tu pareja en infidelidad? Y no se ve nada. No se ve nada, y lo que necesitamos es la presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, hizo tantas cosas que las vamos a ver. Hacemos de diapositiva. Mire, ministerios de fuego. Jesucristo visitando la isla de Gadara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Jesucristo lo encontramos en este pasaje bíblico, visitando la isla de Gadara. Y encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 28 al 32, lo encontramos. Y el título de esta diapositiva le he puesto, Haced libres a los cautivos. Préstele atención. Una de las cosas que Dios va a utilizar en nuestras vidas es la liberación. Hay gente que le tiene miedo a la liberación y yo digo, ¿por qué? La gente le tiene miedo a la liberación, le tiene miedo a reprender demonios. ¿Sabe por qué? Porque no conocen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Porque ven a Satanás mayor que cualquier otro, y entonces empiezan a ver ellos mismos. Así como Pedro cuando las aguas vio que las aguas estaban bravas, estaban grandes, estaban violentas, y se empezó a hundir. Préstele atención. Cuando me refiero a es aquel endemoniado. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. Óigame, por favor, mire lo que dice la Escritura. Primero que todo, mire la imagen. Jesucristo recién bajó de la barca y apenas toca ese suelo. El primero que se le viene a presentar no es el gobernante. No lo reciben con bombos y platillos. No. El primero que viene a recibirlo es un endemoniado que, producto de su posesión demoníaca, vivía en cementerios que lo ataban con grillos y cadenas y estos demonios lo tiraban al fuego y al agua. Y nadie podía hacer nada. Y así muchas veces nosotros estamos. Nadie puede hacer nada por nosotros. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y el Espíritu Santo lo quiere hacer. Pero depende de nosotros. ¿De qué va a depender eso? De que lo llamemos. Y entonces, ¿cómo hay que llamarlo? Sí, ore. Claro, ¿no? Espíritu Santo, ven, te necesito, sí, ven. Y vamos y seguimos pecando. Al Espíritu Santo de Dios se lo llama cuando obedecemos la palabra de Dios. Se lo llama cuando ayunamos por su presencia. Se lo llama cuando estamos unidos, unánimes en el Espíritu. Así dice en el tiempo de Pentecostés.
vino la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estaban unidos, unánimes en oración. Necesitamos empezar a atraer la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque mira que Jesús llega a esta isla y el primero que sale a recibirlo es el endemoniado, los demonios que tenía dentro de él. Salen a recibirlo. Y a recibirlo empiezan a gritar. Préstele atención, que a veces esto se está poniendo poderoso. Mire. Y salen a recibirlo, el endemoniado. Los demonios que tiene adentro salen, llevan ese cuerpo y salen. Dices, lanzó un gran grito y postrándose. ¿A cuántos he visto en liberación? Que salen corriendo, les da miedo. Pero cuando Jesús vino, los que se postraron delante de Jesús, a sus pies, fueron los demonios. Y dice, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire el asunto. Mire qué diferencia. Jesús no se puso de rodillas. Jesús no les dijo, no, cojan ese barco, vámonos, rapidito. Vámonos. ¡Qué miedo! Cojan esa embarcación. Vámonos. No. Los demonios se le postraron y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y entonces confrontemos la cosa. Mire, ¿por qué hay tanto cristiano endemoniado? ¿Por qué hay tanta gente oprimida por Satanás? ¿Y por qué la Escritura, cuando yo la leo, me dice que los demonios le decían, te ruego que no me atormentes? Y aquí abre paréntesis para explicar el por qué decía ese demonio eso. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Sí ve cómo es el asunto? ¿Cuánta gente de su propia familia? Es más, usted y yo, ¿acaso no estamos necesitando la presencia del Espíritu Santo para que nos arregle más de un problema? Y Dios dice, yo quiero usarte, déjate usar. Y tú dirás, Señor, ¿pero cómo? Entrégate a mí, dirá Jesús, entrégate, deja de pecar. Un fragmento de la Escritura dice, ve delante de mí y sé perfecto. Así se lo dijo a Abraham. Imagínense cómo es esto. ¿Cómo así que sé perfecto? Sí. Toma la palabra y empieza a aplicarla. Y Dios nos llevará a su perfección. Mira cómo es esto. Andemos en santidad. Pidamos, atraigamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. No es que hoy me congrego y a ratico me voy de rumba y vamos a consumir licor y esto y aquello y nos vamos a lugares indebidos. Así no se puede. Hay que saber dar una palabra que nos lleve a nosotros hacia la presencia de Dios. ¿Qué palabra nos va a llevar? Jesús empezó a predicar y lo primero que dijo fue arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, mira cómo es esto. Mira cómo es esto de tremendo. Mira cómo Dios nos habla a través de su palabra. ¿Ya? Nosotros debemos tener en cuenta ¿de qué? De que Dios quiere hacerlo. Y sé. Y mire lo que pasaba con este endemoniado. Es una cosa tenaz. Mire, dice. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Así es como Dios nos quiere utilizar. Y los cerdos, ahí son la gente que ha degustado la gloria de Jehová y que se ha vuelto al pecado. Se ha vuelto al pecado. Esos son los cerdos. Imagínese el peligro de exponerse a volverse a las viejas obras.
Por eso es importante, Dios nos quiere utilizar con poder y autoridad. Primer ministerio de fuego, el de Jesucristo. Mire cómo Dios lo utilizó y lo liberó a este hombre. Segundo, sobrenaturalidad de Dios manifiesta. Hasta en el History Channel menciona la historia de Pablo y Silas, segundo viaje misionero y encarcelados en Filipos, en Hechos capítulo 16. Y en este libro, en este capítulo, versículos del 25 al 31, encontramos lo siguiente. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver todas las puertas de la cárcel de par en par, sacó su espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Creer en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos», contestaron. Pero miremos cómo estaba Pablo y Silas. Estaban con el cepo. Estaban con grillos en las manos y cepo en los pies y encima de todo, o sea, estaban en una prisión inmunda, oscura, fétida. Lo que les dije desde un inicio, Dios nos quiere llevar a sacar a la gente de allá. Pero necesita que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. ¿Por qué llegaron allá? Porque cuando iban pasando, llegó una divina, empezó a adivinar con el espíritu de Pitón, que muchas veces los vemos en la congregación, que empiezan 2 más 2 son 4, Carlos, y esto y aquello, y te adivina todo, pero no te lleva a la presencia del Señor. El espíritu profético lo reprende duramente, y continuamente nosotros los profetas estamos exponiendo a Pitón. Nosotros debemos conocer muy bien. De hecho, ahí en el canal hay un video que habla acerca del espíritu profético versus el espíritu de Pitón. El que lo quiera me lo pide por el interno, yo se lo envío, es totalmente gratuito. Mira cómo es esto de tremendo. Y es necesario que nosotros conozcamos. Y muchas veces tú y yo estamos pasando unos quebrantos y estamos en esas prisiones con los cepos y demás y nos quejamos. Y no atraemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios quiere abrir las prisiones, quiere soltar los yugos. Pero se necesita de que usted y yo estemos conectados con Él. Mire, hasta el carcelero se convirtió. Y solamente estos manes cantando, solo cantando, estos discípulos, estos apóstoles cantando. Y mire lo que hicieron. Mire lo que cómo Dios los utilizó. Es lo sobrenatural. Es algo imperioso de que cuando alguien está ungido por Dios, lo sobrenatural lo acompaña. Vamos a ver el tercer ejemplo de ministerios de fuego y de poder. Mira, Daniel y sus compañeros, por no adorar la imagen de aquel rey Nabucodonosor, fueron echados ¿a dónde? Al horno de fuego. Lo calentaron 7 veces. Y de repente, vamos a ver lo que pasó en Daniel capítulo 3, versículo 24 al 25. Estos versículos son poderosos. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Miren cómo es esto. Por no haber negado su fe en Dios, fueron atados y fueron echados por hombres fuertes al fuego que fue calentado 7 veces en ese horno. Los primeros que se quemaron fueron los hombres fuertes, luego las ataduras. Y así Dios
quiere que hagamos nosotros? Identifica cuál es el hombre fuerte que te tiene a cargo. Y empieza a ayunar de las obras que le dan autoridad sobre ti. Si es la ira, cesa. Si es la pornografía, cesa de hacer eso. Si es la maledicencia, cesa de hacer eso. Si son malas palabras, quita eso de tu boca. ¿Cómo? En ayuno y oración. Humíllate delante de Dios. Jesús le dijo claramente a Pablo, le dijo, bástate mi gracia que yo me glorifico en tu debilidad. Mire cómo es de poder. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios es grande, maravilloso, misericordioso. Dios es todopoderoso. Lo importante es que Jesucristo estaba en el centro. Jesús tiene que estar en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra fe. Jesús tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, y si por el agua, no nos anegaremos. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto. Por eso te invito. Sé que ya nos falta poco tiempo. Te invito, vamos a orar. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.